tuve una relación con mi profesor. Y no fui la única. Desde el primer día que entré al aula lo supe. No era algo lógico ni fácil de explicar. Fue una sensación. Un cosquilleo extraño en el estómago, una electricidad en el aire. Como si el destino me diera un codazo y me dijera, este hombre va a marcarte. Él era el nuevo profesor del semestre, el encargado de dictar literatura contemporánea. Su nombre, Nicolás Ramírez. Pero para nosotras, sus alumnas, aunque nunca lo dijimos en voz alta, era simplemente el profe. Con esa mezcla de respeto, admiración y algo más. Tenía unos 40 años, quizá un poco más. No era el típico atractivo de portada de revista, pero sí tenía ese magnetismo inexplicable. Llevaba el cabello algo desordenado, usaba lentes que le daban un aire intelectual y hablaba con una cadencia que hacía que cualquier texto, incluso el más aburrido, sonara como poesía. Sus clases no eran solo sobre libros, eran sobre la vida, sobre pasiones humanas, sobre el dolor y el deseo. Era imposible no escucharlo, era imposible no mirarlo. Yo tenía 22 años y estaba en mi último año de universidad. No era una alumna sobresaliente, pero siempre me había gustado leer. Hasta ese momento creía que la literatura era solo eso, palabras. Pero en sus clases entendí que los libros eran excusas para hablar de todo lo que callamos, para mirar de frente nuestras emociones más incómodas. En la primera clase nos hizo una pregunta inesperada. ¿Cuál fue la última vez que algo que leyeron les hizo temblar? No supe qué responder. Nadie lo supo. No estábamos acostumbrados a que un profesor hablara así. Todos se miraron entre sí, incómodos. Yo bajé la vista, pero él me miró directamente y sostuvo su mirada. ¿Nada?, dijo medio sonriendo. Entonces este semestre vamos a buscar eso, que algo nos sacuda. Y lo hizo. Me sacudió, no solo con sus clases, sino con todo él. Comencé a asistir más puntual que nunca. Me sentaba siempre en la segunda fila, al lado del pasillo. Desde ahí podía observarlo sin parecer obvia. A veces tomaba notas solo para no perder la compostura. A veces escribía lo que decía al pie de la letra, aunque fuera una reflexión espontánea. En las primeras semanas nuestras interacciones fueron breves. Un buenas tardes, una devolución de trabajo con alguna anotación más larga que al resto, una sonrisa tenue. Pero había algo, una energía, un lenguaje secreto. Un día me quedé después de clase con la excusa de preguntarle sobre un autor que mencionó, Marguerite Duras. Me interesa lo que dijo sobre ella, dije nerviosa. ¿Qué otro libro suyo me recomendaría? Él sonrió como si esperara esa pregunta desde siempre. El amante, aunque te advierto que no es una lectura ligera, pero es intensa, dolorosa, hermosa. Me anotó el título en mi cuaderno con su letra prolija. Cuando me lo devolvió, nuestros dedos se rozaron apenas. Fue un instante, pero lo sentí, como si el aire se detuviera. A partir de ese día se volvió rutina quedarme unos minutos más después de clase. A veces éramos varios alumnos, pero muchas otras, solo él y yo. Hablábamos de literatura, sí, pero también de música, de cine, de cosas cotidianas. Era fácil hablar con él, como si el aula fuera un espacio seguro. Yo sabía que no estaba bien, que él era mi profesor y yo su alumna. Pero también sabía que no estaba imaginando todo, que sus silencios, sus miradas prolongadas, la forma en que me escuchaba no eran neutras. Había algo más. Una tarde salimos del aula y llovía torrencialmente. Me ofreció llevarme en su auto. Me dijo que no podía permitir que caminara así bajo la lluvia. Dudé un segundo, pero acepté. Me sentía ridícula negándome. Además, deseaba estar cerca de él más allá de esas 4 paredes. Durante el trayecto hablamos poco. Él puso música suave, jazz, creo.
El silencio no era incómodo, pero sí cargado. Cuando me dejó frente al edificio donde vivía, me miró unos segundos antes de decir, «Ten cuidado, ¿sí?» Asentí y bajé. Esa noche no pude dormir. Su voz me daba vueltas, su mirada me perseguía. Pasaron algunas semanas así. Él no daba señales claras, pero tampoco se alejaba. Yo no sabía si estaba jugando o simplemente no quería cruzar límites. Hasta que un día encontré la grieta en su armadura. Fue después de una clase particularmente emocional, en la que analizamos una novela sobre relaciones prohibidas. Muchos alumnos se retiraron en silencio. Yo me quedé, como siempre. Me acerqué con un comentario sobre el protagonista. «Me parece cobarde», dije. Sabía lo que quería, pero se escondía en la pulpa. El profesor me miró con una intensidad diferente. «¿Y tú? ¿Te esconderías?» La pregunta me paralizó. ¿Era un desafío? ¿Una confesión? No supe qué responder. Solo lo miré. Y él desvió la mirada. «Olvídalo. Fue solo una pregunta retórica». Pero no lo era. Lo supe, en ese momento. Y también supe que algo estaba por cambiar. Después de aquella pregunta, ¿y tú? ¿Te esconderías? Ya nada volvió a ser igual. Intenté convencerme de que había sido solo un momento fuera de lugar. Una frase sin importancia, pero no podía olvidarla. Ni cómo me la dijo, ni cómo me miró. Durante los días siguientes nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes, pero también más tensas, como si ambos supiéramos que estábamos coqueteando con una línea que no debíamos cruzar. Pero cada palabra, cada pausa, nos acercaba peligrosamente. Recuerdo un jueves en particular. Estaba en la biblioteca buscando unos textos para una entrega. De pronto sentí una presencia detrás de mí. Era él. «Te ves concentrada», dijo con ese tono suave que usaba cuando bajaba la voz y hablaba solo para mí. «Estoy tratando», le respondí sin mirarlo del todo. «La bibliografía que pidió no es fácil de conseguir. Tengo una copia del ensayo de Barthes que mencioné en clase. Si quieres, te la paso». «¿Dónde? ¿Aquí?» «Podrías pasar por mi oficina, si no tienes problema». Claro que tenía un problema, pero no el que debía tener. El verdadero problema era que quería ir. Fui. Entré a su oficina al final del día. Me ofreció café, me senté frente a su escritorio. Había libros apilados por todos lados, una taza medio vacía y el aire olía a papel viejo y perfume masculino. Me entregó el ensayo impreso. Mientras hojeaba las primeras páginas, sentí su mirada en mí. Alcé la vista y nos quedamos en silencio. «¿Estás bien?» «No lo sé». «¿Por qué?» «Porque no entiendo qué está pasando». Se levantó lentamente y rodeó el escritorio. Se apoyó en el borde, justo frente a mí. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración. Ya no entendía lo que estaba pasando. Se levantó lentamente y rodeó el escritorio. Se apoyó en el borde, justo frente a mí. Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración. Tragué saliva. Sentí calor, nervios, deseo. Todo al mismo tiempo. «No deberíamos», murmuré. «No», dijo él. «Pero eso no cambia lo que sentimos». Y entonces pasó. Me besó. No fue un beso impulsivo ni agresivo. Fue lento, cuidadoso, como si quisiera asegurarse de que yo también lo deseaba. Y lo deseaba, más de lo que me atrevía a admitir. Le correspondí. Con cada segundo el peso de lo prohibido se volvía menos importante. Nos besamos con intensidad, con hambre contenida. Fue un momento suspendido, donde el tiempo dejó de existir, pero después vino el silencio, la culpa, el miedo. Me separé primero. Él dio un paso atrás, respirando hondo. «Esto cambia todo», dije. «Lo sé, por eso debemos ser cuidadosos». «¿Vamos a seguir?», no respondió de inmediato.
Caminó a su escritorio. Se sentó, se frotó el rostro con ambas manos. No quiero hacerte daño. No quiero que esto se vuelva algo turbio. ¿Y si ya lo es? Me miró. Entonces, intentemos que no duela más de lo necesario. A partir de ese momento, nuestra dinámica cambió. Nos escribíamos fuera del horario de clases. Mensajes largos, algunos muy personales. Nos veíamos en su oficina a veces para hablar, otras para besarnos, para tocarnos, para sentirnos en ese mundo donde nada más importaba. Pero fuera de ese espacio todo debía parecer normal. Él me trataba como al resto. Yo fingía que no me importaba, pero me importaba. Mucho. Había una mezcla de euforia y ansiedad. Me estaba enamorando y eso era peligroso. Una noche me invitó a su departamento. Dijo que era mejor que vernos en la oficina como si fuéramos espías. Dudé. No quería cruzar más límites, pero ya los habíamos cruzado todos. Fui. Vivía solo. Su departamento era sobrio, con muchos libros, arte en las paredes, música suave de fondo. Me ofreció vino. Cenamos, conversamos. Y luego nos entregamos. Fue distinto a todo. Había ternura, respeto, pero también deseo contenido durante semanas. Me sentí libre y atrapada a la vez, como si ese momento fuera perfecto, pero condenado. Dormí en su cama, me abrazó toda la noche. Y en la mañana, al despertar, me miró como si no quisiera que me fuera nunca. ¿Esto es real?, le pregunté. Más de lo que debería, dijo él. Pero entonces empezó a cambiar todo. Yo comencé a notar cosas que antes no veía. Miradas de otras alumnas, comentarios sueltos, risitas incómodas y un rumor que no tardó en llegarme. Dicen que el profe tuvo algo con Valentina, la que se tituló el año pasado. Me lo dijo Carla, mi compañera de clase. Lo dijo en voz baja, como quien comparte un secreto sabroso. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté, tratando de parecer indiferente. Lo contó ella en una fiesta, que se veían en su oficina, que era todo muy intelectual, pero se notaba que había algo más. Se me heló la sangre, no porque fuera imposible, sino porque era muy probable. ¿Fui la única? ¿Era parte de un patrón? Esa noche lo enfrenté. ¿Tuviste algo con Valentina? Él se quedó en silencio. No me mientas, Nicolás. No fue lo mismo, dijo finalmente. Fue antes de ti. Pero sí, hubo algo. Sentí una punzada en el pecho. Celos, humillación, miedo. ¿Y si no era la única? ¿Y si nunca lo fui? ¿Cuántas más? No fue un hábito. Solo pasó algunas veces. ¿Con más de una alumna? No respondió. Su silencio lo dijo todo. Y entonces supe que había cruzado una línea de la que no podía volver. Esa noche salí de su departamento con una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Me sentía usada, engañada, pero sobre todo confundida, porque a pesar de lo que había escuchado y de lo que él no dijo, parte de mí seguía queriendo creer que conmigo era distinto, que yo sí le importaba. Pero las dudas no dejaban de crecer. Los días siguientes fueron un suplicio. En clases lo evitaba. Ya no podía mirarlo igual. Él, en cambio, intentaba actuar como si todo estuviera bien. Seguía mandándome mensajes, algunos cargados de nostalgia, otros de culpa. Me decía que lamentaba no haber sido honesto, que conmigo había sido diferente, que no quería perder lo que teníamos. Pero, ¿qué teníamos exactamente? Fue Carla, mi compañera, quien terminó por abrirme los ojos por completo. Ella nunca sospechó que yo era la chica nueva del profe. Solo era buena observadora. Y lo que me contó lo hizo sin saber que me estaba arrancando el alma.
¿Sabes que no es la primera vez que hace eso?, me dijo mientras revisábamos unas notas en la cafetería del campus. ¿El qué? Tener rollos con alumnas. Una vez incluso estuvo a punto de quejarse a alguien, pero la chica se arrepintió. Se llama Clara. Estaba en cuarto año, hace como 2 semestres. ¿Y por qué no dijo nada? Tenía miedo. Él nunca fue agresivo, pero manipulaba. Le hacía creer que era especial. Y luego cuando ella quiso algo más, se alejó. Fue un desastre para ella. Hasta reprobó su tesis. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y él lo negó? Siempre. Lo bueno es que nadie pudo probar nada, así que no pasó a mayores, pero fue un secreto a voces por un buen tiempo. Ahí lo tuve claro. No era la única. Nunca lo fui. Esa noche, apagué el celular, me encerré en mi pieza y lloré. No por amor, sino por rabia. Por haber sido ingenua, por haberme sentido única, cuando era solo otra, en una larga lista. ¿Cómo no lo vi antes? Me cuestioné todo, desde nuestra primera conversación, los elogios, los silencios cargados, todo. Me di cuenta que probablemente cada palabra, cada gesto había sido dicho antes, repetido, ensayado. Yo no era especial, solo era parte del guión. Pensé en hablar con alguien, en contarle a la dirección. ¿Pero qué dirían? ¿Que fui cómplice? ¿Que acepté? ¿Que nadie me obligó? Y era cierto, nadie me obligó. Pero eso no significaba que no hubiera habido manipulación, que no me hubiera enamorado de una versión cuidadosamente construida de un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Estaba atrapada en el dilema de muchas mujeres. ¿Denunciar a alguien que no me agredió físicamente, pero que jugó con mi vulnerabilidad y mi deseo? ¿O simplemente callar y alejarme? Elegí lo segundo, por un tiempo. Pasé semanas evitando estar a solas con él. En clases me sentaba lejos. Si me mandaba mensajes, no respondía. Él intentó buscarme varias veces. Me esperaba afuera, me llamaba, me dejaba notas. Una de ellas aún la recuerdo. Sé que te fallé, pero lo nuestro fue real. Lo sigue siendo. Pero no, ya no era real. Tal vez nunca lo fue. Hasta que una tarde después de clases, lo enfrenté. Quiero que lo dejes. ¿Dejar qué? Dejar de buscarme, de escribirme, de actuar como si esto pudiera arreglarse. No soy como las otras. No es cierto. Entonces dime, ¿cuántas más? ¿A cuántas les dijiste lo mismo? ¿A cuántas les prometiste que eran distintas? Se quedó callado. Tú juegas a ser un intelectual sensible, pero solo eres un cobarde que se esconde detrás de citas de filosofía para justificar sus deseos. No es así. Lo es. Y lo sabes. Salí de la sala sin mirar atrás. Por primera vez me sentí fuerte. Rota, pero fuerte. Las semanas siguientes me dediqué a sanar, a recomponerme. Me concentré en mis estudios, en mis amigas, en mí. Él dejó de insistir, al menos directamente. Pero seguí ahí, en los pasillos, en los silencios, en los recuerdos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una exalumna, Clara, la misma que Carla había mencionado, me contactó por redes sociales. Me escribió con un mensaje corto pero poderoso. Hola, me contaron que tú también. Quiero hablar. Recibí el mensaje de Clara y me tomó varios minutos procesarlo. Tú también, decía. Esa frase me resonó en el pecho como un eco de algo que no quería volver a recordar, pero que aún me quemaba por dentro. Le respondí con una sola palabra. Sí.
No necesitábamos más. Coordinamos para vernos en una cafetería cerca del campus. Era un lugar discreto, perfecto para una conversación que ninguna de las dos quería que se volviera pública. Todavía. Cuando le vi entrar, noté que tenía una energía distinta a la que imaginé. Clara no venía rota, no venía débil, venía como quien ha peleado una guerra emocional y ha decidido que ya no quiere esconder sus cicatrices. Gracias por venir, me dijo, sonriendo apenas. Gracias a ti por buscarme. Nos sentamos, pedimos un café y comenzó a hablar. Su voz era firme, pero sus ojos hablaban de todo lo que había pasado. Y lo que escuché me revolvió el alma. También pensé que era diferente. Tenía 22 años, estaba en cuarto año y él era, bueno, ya sabes cómo es. Atento, culto, te hace sentir vista. Asentí. Conocí ese patrón al pie de la letra. Al principio solo hablábamos después de clases. Me daba consejos de lectura. Me prestó libros. Luego vinieron los mensajes a deshora, los elogios disfrazados de chistes, las conversaciones cada vez más personales. ¿Y después? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Después nos besamos. Y después de eso, se volvió una relación. Oh, eso creía yo. Pasamos meses viéndonos en secreto. Él me decía que no podía exponernos, que había mucho en juego. Pero cuando quise más, Cuando quise que saliéramos del escondite, desapareció. Bajó la mirada. Su voz se quebró apenas. Y lo peor fue que después fingió que no me conocía. En clases me ignoraba. Y cuando me acerqué para hablar, me dijo que era mejor no arruinar las cosas. Me sentí como basura. Me quedé en silencio. Todo lo que decía me era dolorosamente familiar. No solo en los hechos, sino en el lenguaje, en los tiempos, en la estrategia. Era un patrón, uno que él repetía sin remordimiento. ¿Lo denunciaste? Quise hacerlo. Fui a hablar con la orientadora, pero me dijeron que, sin pruebas, sería difícil, y yo no tenía nada. Él fue cuidadoso. Nada por escrito, ningún testigo, solo yo y mi palabra. ¿Y ahora? Ahora no quiero que le pase a otra. Por eso te escribí. Me enteré por Carla. Dijo que notabas que estabas rara, que evitabas al profesor y lo supe. Supe que había vuelto a hacer lo mismo. La miré. Me sentí menos sola, pero también más furiosa. No era un error. No fue una vez. Era un hábito, una conducta, un juego sucio. ¿Qué propones que hagamos?, le pregunté. Lo enfrentamos, juntas, no ante él, ante la universidad. Yo hablé con otra chica, una de las asistentes que trabajaba en su equipo. Me confesó que también se sintió acosada, que nunca pasó a lo físico, pero que él cruzaba la línea constantemente. ¿Ella hablaría? Si sabe que no está sola, sí. Esa noche no dormí. Tenía miedo, pero también tenía rabia. Durante semanas me pregunté si lo que pasó fue mi culpa, si había sido ingenua, si lo merecía por haberme dejado llevar, pero ya no. Ahora entendía que hay una línea entre el deseo y el abuso emocional, que alguien puede manipularte sin alzar la voz, que puede hacerte sentir especial solo para controlarte, y lo más importante, que no estaba sola. Clara y yo nos reunimos 2 veces más. Recopilamos lo poco que teníamos, capturas de mensajes, horarios coincidentes, comentarios cruzados. Hablamos con la otra chica, la asistente. Se llamaba Martina. Tenía miedo, pero aceptó sumar su testimonio. Y así, juntas, redactamos una carta. No una denuncia oficial aún, pero sí un informe detallado dirigido a la dirección de carrera. Explicábamos todo, los patrones, las conductas, los silencios. No estábamos pidiendo justicia inmediata, solo queríamos ser escuchadas. El día que entregamos la carta fue uno de los más tensos de mi vida.
Nos citaron a una sala privada. Nos recibió la jefa de carrera, una mujer mayor, de voz suave pero firme. «Lamento profundamente lo que han vivido», nos dijo, «y también lamento que hayan tenido que cargar con esto en silencio tanto tiempo». Nos aseguró que se abriría una investigación interna, que se contactaría a otros exalumnos, y que si había más casos, se les daría contención y respaldo. No sabíamos si eso bastaría, pero era un comienzo. Esa tarde, al salir del edificio, me sentí distinta. Clara me miró y sonrió. «¿Crees que sirva?» «Tal vez sí, tal vez no. Pero ya no estoy callada, y eso ya es un triunfo». Pasaron 3 semanas desde que entregamos la carta a la jefatura de carrera. Al principio el silencio me carcomía. Me levantaba cada mañana esperando un correo, un llamado, algo, pero nada. Hasta que un día recibí un mensaje de Clara. «¿Puedes hablar? Reunión urgente». Nos encontramos en el café de siempre. Esta vez también estaba Martina, la asistente, y con ellas una cuarta chica. No la conocía, pero apenas me senté, supe de inmediato por qué estaba allí. Su mirada era la misma que yo había visto en el espejo muchas veces. Mezcla de tristeza, ira, confusión y cansancio. Se llamaba Valentina. Era estudiante de intercambio, y su historia era prácticamente idéntica a la nuestra. Admiración, cercanía, confianza y luego manipulación emocional, insinuaciones, promesas que se desvanecían apenas él obtenía lo que quería. Valentina no lo había contado antes por miedo, pero cuando la jefa de carrera la llamó y le mencionó que había otras estudiantes que habían reportado actitudes inapropiadas del profesor, se sintió menos sola. Finalmente habló. En total, éramos 4. 4 con nombre, 4 con detalles similares, 4 que ya no podíamos ser ignoradas. La universidad, presionada por lo que ya parecía un patrón sistemático de conducta, activó un protocolo interno. Se abrió un sumario administrativo. Suspendieron al profesor preventivamente mientras se realizaba la investigación. Y por fin sentí que algo estaba funcionando. El campus comenzó a murmurar. Sabíamos que las paredes hablaban más rápido que los comunicados oficiales. Algunos profesores nos miraban con respeto, otros con incomodidad, y algunos con desdén. No faltaron los comentarios. ¿Están seguras de lo que dicen? O quizás fue consensuado. Es un gran académico, no hay que arruinarle la carrera por un malentendido. Pero yo ya no me quedaba callada. ¿Y nuestra carrera? ¿No importa?, decía. ¿Y cuántos más tienen que pasar por lo mismo para que lo tomen en serio? Nunca quise ser un ejemplo de nada, ni una vocera, pero terminé convirtiéndome en una voz que muchas otras comenzaron a escuchar. Un día, un estudiante de primer año se me acercó. «Gracias por hablar. Una vez él me dijo algo raro en clase. Pensé que era yo la que estaba mal». Le dije que no era ella, que el problema era él, y que ahora lo sabíamos todas. Una tarde mientras caminaba por el campus con Clara, vimos a nuestro ex profesor desde lejos. Estaba en su auto, recogiendo algunas cajas. Nos miró de reojo. Ya no tenía esa seguridad altanera. Había perdido poder, y lo sabía. Clara me apretó el brazo y me dijo, «¿Te das cuenta? No tuvimos que gritar. Solo no nos callamos». Sonreí. No era una victoria total. Aún no sabíamos en qué terminaría la investigación. Aún había cosas que dolían, heridas que sanar. Pero ya no éramos víctimas escondidas en la vergüenza. Éramos mujeres valientes que habían recuperado su historia. Tiempo después, recibimos el informe oficial. El sumario concluyó que había evidencia suficiente para acreditar conductas impropias y reiteradas hacia estudiantes, que comprometían la ética docente y la seguridad emocional del alumnado. No lo despidieron inmediatamente, pero fue suspendido de todo contacto académico y se inició un proceso para desvincularlo definitivamente. Clara, Martina, Valentina y yo nos abrazamos al leerlo. No fue justicia plena, pero fue algo. Un precedente.
un muro que rompimos con nuestras voces. A veces me preguntan si me arrepiento, si preferiría no haber vivido nada con él. Y la verdad, no sé. Esa relación me dañó. Me hizo dudar de mí misma, me quitó confianza, pero también me mostró lo importante que es hablar, lo necesario que es que el abuso, aunque sutil, se nombre y que no se repita. Porque no fui la única, y lamentablemente sé que no seré la última. Pero si alguna chica después de mí se atreva a alzar la voz, quizás será más escuchada, y quizás gracias a nuestras historias, su historia no tendrá que doler tanto. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te tocó, compártela, suscríbete al canal y dale like. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta salgan a la luz.